Hola, vamos a explicar ahora un concepto que muchas veces encierra cierta dificultad, que es el concepto de diferencia de fase. Para eso, nosotros vamos a imaginar dos partículas, la partícula 1 y la partícula 2. Esas partículas pertenecen a una cuerda, por ejemplo, ¿no? Por poner una cuerda, por la cual viaja una onda, por ejemplo, hacia la derecha. Ahora, ¿qué es la onda? La onda es la señal que le dice a esta partícula y a esta, bueno, a oscilar, y por lo tanto estas partículas describirán un movimiento armónico simple entre estas dos posiciones. La partícula 1 está oscilando y la partícula 2 está oscilando. Lo que hay que recordar es que la onda, esa señal que viaja hacia la derecha a través de la cuerda, por la cual la cuerda va adoptando diferentes posiciones, esa onda no traslada material, porque eso implicaría que la cuerda, perdón, la cuerda en sí se traslade hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? En el caso de esta onda transversal. Es decir, la onda es esa señal que viaja hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿eh? Y que le dice a las partículas, bueno, hay que estar oscilando con movimiento armónico simple. Entonces, cuando nos preguntan la diferencia de fase que existe entre dos partículas, la 1 y la 2 en este caso, que están separadas cierta distancia horizontal en el eje X, lo que nos están preguntando es un ángulo. Entonces, claro, nos resulta difícil asociar a un movimiento armónico que tienen estas partículas, asociar un ángulo. ¿Cómo podemos concebir en nuestra mente, cómo podemos imaginar ese ángulo? Entonces, para eso, nosotros vamos a emplear el artificio que utilizamos siempre, el invento este, que es un círculo, y podemos imaginar que hay un vector giratorio cuyo módulo es igual a la amplitud del movimiento armónico simple, que sería toda esta distancia de aquí hasta este extremo, ¿no? De aquí hasta este extremo. Podríamos imaginar que hay un vector que está señalando continuamente el movimiento de esta partícula. Es decir, a medida que esta partícula va subiendo, este vector va girando en sentido antihorario, el vector rojo va girando en sentido antihorario, de forma que cada vez que proyectemos la punta de flecha sobre el eje Y, nos va a determinar la elongación que tiene esa partícula 1. Por ejemplo, en este instante, esto que está en rojo sería la elongación I1, que corresponde a la partícula 1, o sea, la distancia medida desde la separación de la posición de equilibrio, que es esta, hasta donde se encuentra la partícula en ese instante. Entonces, esta elongación I1 también coincide con este vector, con este segmento que yo he hecho en color rojo. Bien, por otro lado, también podemos imaginar que hay un vector giratorio, sentido antihorario, cuya proyección señala la posición de la partícula 2 en cada instante. Estos vectores giratorios mantienen un ángulo constante entre sí que le denominamos delta phi, y sería la diferencia de este ángulo phi sub 2 menos este ángulo phi sub 1. Es decir, estas partículas vibran con la misma frecuencia, tienen el mismo periodo, por lo tanto, esta diferencia de fase de color verde que puse aquí, este ángulo, o sea, sería este angulito, este ángulo es constante. Entonces, cuando me hablan de diferencia de fase entre dos partículas separadas una cierta distancia, delta x, que será la posición de una menos la de la otra, me están preguntando este ángulo delta phi. ¿Cómo podemos encontrar este ángulo delta phi? Bueno, por ejemplo, la elongación de la partícula I1 en determinado instante t la puedo escribir como A por seno de kx1 menos omega t. Por ejemplo,
Voy a suponer que la constante de fase es 0 para esta demostración. Y la partícula 2 tendrá un I sub 2, que sería todo este segmento, sería I sub 2, que vendría a estar dado por este segmento azul, que dice aquí, y ese I2 será igual a A por seno de K por X2 menos omega T. O sea, como el instante es el mismo, el tiempo es el mismo, porque es cuando yo, digamos, le he sacado una foto a la cuerda y me he centrado en esta partícula y en esta, y quiero ver qué posición ocupa cada uno, o sea, qué elongación tiene cada una. Ahora, ¿qué pasa? La partícula 1 está ubicada a una distancia x1 del origen, y la partícula 2 está ubicada a una distancia x2 del origen, que aquí estará el 0, el 0 del origen será este. Bien, entonces, yo digo, el ángulo kx1 menos omega t, le voy a llamar phi sub 1, y será este ángulo, ¿vale? Entonces es la fase de la partícula 1. Mientras que la fase phi sub 2 de la partícula 2 será kx2 menos omega t. O sea, a todo esto es un ángulo y le llamo phi sub 2. Así como todo esto que hay aquí dentro, k por x1 menos omega t es un ángulo, esto le llamo phi sub 1. Vale. La diferencia de fase será phi sub 2 menos phi sub 1. Entonces, bueno, aquí puse que el seno del ángulo phi sub 1 es I1 sobre A. O sea, será I1 y sub 1 dividido la amplitud. Y lo mismo para el ángulo phi sub 2. Seno del ángulo phi sub 2 será este cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es A. Bien, pero dicho esto, a mí me interesa calcular la diferencia de fase. Para eso tengo que hallar phi sub 2 menos phi sub 1. O sea, delta phi será phi sub 2, que es todo esto, menos phi sub 1, que es todo lo que tengo aquí en el paréntesis. Vale. Aplico la distributiva, menos 1 por menos kx1 me da menos k por x1, y menos por menos más omega por t. Bien, veo que menos omega t y más omega t se me van, y puedo sacar factor común k, y me queda k por x2 menos x1. Entonces de aquí yo puedo sacar que la diferencia de fase simplemente será el número de onda por la diferencia de distancia respecto al origen entre ambas partículas. Tengo que notar esto. Voy a utilizar esta relación que está aquí, que la he escrito de otra forma, que es lo mismo aquí abajo. Tengo que usar esta forma cuando me dicen que en un determinado instante dos partículas diferentes separadas una distancia tal, quiero hallar la diferencia de fase que mantienen. Entonces, inmediatamente voy a mentalizarme que lo que me piden es el ángulo delta phi, y cuando me hablan de dos partículas diferentes, voy a usar el número de onda, k. ¿Vale? El número de onda k es delta phi sobre delta x, y si despejo delta phi me queda lo que tengo aquí debajo. Bien, ¿qué otra cosa nos pueden preguntar? Nos pueden poner el caso de una determinada partícula que se encuentra a una distancia x1 del origen, y ahora el tiempo es diferente, es decir, en un instante la partícula se encuentra en T1 y en otro instante la partícula x1 se encuentra en un instante T1, se encuentra aquí arriba, siendo esta la elongación, y en otro instante posterior T2 se encuentra aquí, con lo cual la elongación será I2. Yo he representado los vectores para cada instante de tiempo, y entonces vuelvo al caso anterior. Escribo la función para I1, escribo para I2, y aquí tengo phi sub 2 y phi sub 1. Hago lo mismo que antes. Al restar delta phi, me queda
todo lo que tengo dentro del paréntesis menos lo que tengo dentro de este paréntesis, aplico la propiedad distributiva y veo que en este caso lo que se me simplifica es k por x1. Esto es lo que se me simplifica, quedándome menos omega por T2 más omega por T1. Si saco factor común menos omega, entonces me queda T2 menos T1, que es la diferencia de tiempo delta T. Al signo de menos no le voy a dar la menor importancia porque omega siempre será positivo y a mí me interesa saber cuánto vale el ángulo el valor de este ángulo. Por tanto, prescindiré del signo y entonces si quiero hallar la diferencia de fase, simplemente multiplico la pulsación o frecuencia angular por el intervalo de tiempo, que sería T2 menos T1, y también tengo que omega, lo puedo escribir como diferencia de fase entre el intervalo de tiempo. Bueno, ¿cuándo voy a usar para calcular la diferencia de fase omega? ¿Cuándo voy a usar omega y no k, como el caso anterior? Cuando me hablan de una determinada partícula que está ubicada a una cierta distancia del origen, ¿vale? Y me hablan de dos instantes diferentes. Antes, en el caso anterior, para hallar la diferencia de fase, ¿qué me estaban diciendo? Que había dos partículas, pero el tiempo era el mismo y yo pretendía calcular la diferencia de fase entre estas dos partículas, debido a que mantienen una separación delta X. ¿Vale? Entonces este caso es completamente diferente. Me hablan de una partícula, el X1 es una cantidad fija, y lo que cambia es el tiempo. Y eso es lo que determina esta diferencia de fase que tengo aquí, esta diferencia de fase, hoy vamos a hacerlo aquí en verde, que sería este angulito sería delta phi. Bueno, espero que con este pequeño vídeo sirva para aclarar, porque esta situación a veces descoloca un poco a los alumnos. Cuando me piden la diferencia de fase, ¿cómo me voy a imaginar un ángulo? Si yo cuando veo que pasa una onda, cuando viaja una onda a través de una cuerda, yo lo que veo es que las partículas oscilan transversalmente a la velocidad de propagación de la onda. Entonces, claro, me cuesta bastante imaginar ese ángulo, esa diferencia de fase, que es un ángulo. Entonces, esto nos sirve para poder tener en nuestra mente, tener claro a qué alude el delta phi. Bueno, muchas gracias, por favor suscríbanse, difundan el vídeo entre sus compañeros y bueno, y denle like para poder seguir estimulándome a realizar estos vídeos. Muchas gracias.